Bueno, quiero dar las gracias a todos los que hicieron favor de orar por nosotros en este viaje misionero que tuvimos el fin de semana a Veracruz. Gracias a Dios porque tuvimos un tiempo hermoso en la presencia de Dios, tuvimos culto de aniversario, tuvimos un convivio con todos los hermanos allá y bueno, tuvimos la oportunidad también de convivir entre hermanos. Fueron algunos hermanos de la termoeléctrica, la pastora Elvia, su esposo, su hijo. También fueron hermanos de Nextlalpan, el hermano Heriberto, el hermano Sótico, que fueron por primera vez y bueno, estaban también gozosos. También fue nuestra hermana Juanita de allá de la termoeléctrica, fue nuestra hermana Celia, que por cierto le mandamos un saludo, está enfermita, ¿verdad? No pudo venir hoy, pero esperamos que Dios le toque y donde quiera que se encuentre. Y pues también nuestro hermano Saúl, obviamente, ¿verdad? Que es el que dirige los viajes, y su servidor. Estuvimos allá glorificando, exaltando el nombre del Señor. Amén. Vamos a modificar un poquito la televisión. Sí, pero... Ok. Ahora sí, muy bien. Vamos a estudiar hoy nuestra lección que hemos estado viniendo en esta serie sobre los caminos de Dios. Acuérdense de aquella porción de Jeremías donde dice: preguntad por las sendas antiguas, por los caminos y andad por el buen camino. Amén. Entonces, cuando hablamos de camino dijimos que era de formas de vida, estilos de vida, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos, cuando alguien anda mal, dice anda en mal camino, anda en malos caminos, ¿verdad? ¿Sí? Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces son estilos de vida, entonces, ¿verdad? Y vamos a estudiar acerca del camino de la luz, pero para eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos esté dando luz, precisamente, ¿verdad? Alumbrando nuestro entendimiento para entender lo que Dios nos quiere decir. Padre, gracias porque nos has dado la bendición de poder adorarte, exaltarte. Gracias porque nos has dado el privilegio de poderlo hacer con nuestra boca, con nuestra alabanza. Hoy queremos hacerlo también escuchando tu palabra, recibiendo de ti ese consejo de tu palabra. Ilumínanos por tu Espíritu Santo y que todo lo que aprendamos hoy lo llevemos a la práctica. Bendigo cada persona que nos está siguiendo por las redes sociales y también te pido que tu luz les ilumine, llegue hasta ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las tareas que Jesús dejó al creyente en este mundo es precisamente ser luz, alumbrar. Pero para poderlo hacer necesitamos la luz de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Por favor. Y vamos a ver, es parte del Sermón del Monte, donde Jesús dejó instrucciones para sus discípulos, que después fueron apóstoles. Y entre una de esas instrucciones está esto que el Señor les dijo. Dice Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La razón por la que cada cristiano debe ser luz es para que la gente que nos rodea, dice, vean vuestras buenas obras, pero dice, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Al ver la gente que nos rodea esas buenas obras, ¿verdad? Entonces no nos van a dar a nosotros la gloria, sino se la van a dar a Él, porque Él está en nosotros. Y nuestra luz debe de alumbrar empezando por nuestra familia. También debe de alumbrar en nuestros trabajos. Debe de alumbrar con nuestros vecinos, con todos los que nos rodean.
Hay una canción que cantaban los niños hace mucho tiempo y decía: esta lucecita yo la haré brillar, brillará, brillará. Y hablaba de ese testimonio que debe dar cada cristiano en todo lugar donde se pare, porque dice la porción que acabamos de leer que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si alguien realmente tiene a Cristo, no podemos escondernos. Y ninguno enciende un foco y lo mete debajo de la cama, ¿verdad? Lo pone en un lugar alto. Los focos están arriba, ¿verdad? Dice: así alumbre vuestra luz. No podemos esconder esa luz. Dice la palabra de Dios como punto número 1 que somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, al haberlo aceptado en nuestro corazón, debe de haber llegado la luz a nuestra vida, no una religión. De hecho, tenemos que entender, hermanos, que cuando uno viene a los pies de Cristo, no es para cambiar de religión, no es para cambiar de iglesia, no es para cambiar de secta, es para cambiar de reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y Dios nos trasladó al reino de la luz, de su luz admirable. Vamos a ver Colosenses, por favor. Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y nosotros acabamos de cantar algo que dice que somos un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, porque también las canciones que entonamos son bíblicas, tienen una base bíblica. Entonces cantamos palabra de Dios y también testimonio de lo que tenemos que ser. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? ¿A dónde? A su luz admirable. Ahora, el reto que tenemos, hermanos, es precisamente andar como hijos de luz. Caminar, tener un estilo de vida como hijos de luz. Porque cuando andamos en tinieblas, las obras de las tinieblas son todo lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses también que el que se embriaga de noche se embriaga, el que roba de noche se roba, aunque hoy ya roban a todas horas y se embriagan a todas horas también. Pero antes procuraron hacerlo de noche, ¿no? La noche era símbolo de oscuridad, de tinieblas, ¿sí? Y dice la Biblia que nosotros somos hijos de luz y somos hijos del día. Entonces tenemos que renunciar a todas las obras de las tinieblas. Todo lo que no era transparente, que no era que le agradara a Dios, tenemos que renunciar y vivir como hijos de luz. Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice: andad como hijos de luz. Por eso el tema de hoy es el camino de la luz. Nosotros debemos de andar, tener un estilo de vida como hijos de luz. Entonces, desde el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos iluminados. ¿Por qué hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no la entiende, no la vive, no la acepta? Porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, que es Satanás, también se le llama el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
El Evangelio es luz. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. No es otra cosa. Es luz y aparte es poder de Dios. Amén. Decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y bueno, obviamente que cuando viene la luz, tienen que huir las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Si usted está en un cuarto oscuro, con que prenda un cerillito, las tinieblas huyen porque empieza uno a ver. ¿Sí? Empieza uno a ver. Pero entre más luz haya, por ejemplo, si yo prendo un foco en un cuarto, después prendo una vela, ¿se verá la vela? Pero si apago el foco y dejo la vela, sí se ve. Entonces, la luz que es Dios es mucho más fuerte en mí, ¿sí? Y esa luz echa fuera las tinieblas. Seguramente usted ha tenido la experiencia de tener un cuarto que ha estado encerrado con tiliches o lo que sea por un buen tiempo, ¿verdad? Y está a oscuras, y cuando usted llega y lo abre y le prende la luz, inmediatamente empiezan a correr cucarachas, ratones y muchas arañas por ahí, de todo lo que está ahí. Así es exactamente cuando alguien viene a Dios y se prende la luz del Evangelio. Entonces empieza a ver uno, ¿a poco sí yo soy esto? Yo hice esto, yo hacía esto, yo practicaba lo otro, y empieza uno a descubrir cosas que tiene que ir quitando para ir limpiando nuestra vida. Sin luz ni siquiera podemos mirarnos al espejo. Cuando se va la luz, ¿cómo se va a mirar uno al espejo y de repente anda uno todo despeinado, anda todo desarreglado? Porque no hay luz que nos ayude a vernos en el espejo. Entonces es necesaria la luz, pero ¿cómo podemos mantener nuestra luz encendida? Vamos a ver San Juan capítulo 8, verso 12. ¿Cómo mantener nuestra luz encendida? Dice San Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el primer secreto para mantener nuestra luz encendida es siguiendo a Jesús. El que me sigue, dice, el que me sigue. Por eso somos gente de Jesús, porque seguimos a Jesús. Amén. Seguimos sus mandamientos, seguimos su ejemplo. Si alguien debe de ser nuestro ejemplo máximo, debe ser Jesús. Amén. Cuando usted ponga sus ojos en imitar a otra persona, la persona le puede fallar, pero Jesús no nos va a fallar. Jesús es nuestro ideal. De hecho, dice la palabra de Dios que debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para mantener la luz encendida en nuestras vidas, necesitamos seguir a Jesús. Jesús es esa luz que yo les decía, como aquel foco, ¿verdad?, que se enciende. Entonces ya las tinieblas automáticamente huyen. Cuando usted llega a algún lugar donde hay oscuridad, el enemigo se va a sentir incómodo, porque llegó la luz, ¿no? Llegó aquel que tiene la luz. Otro secreto para mantener nuestra luz encendida está en el Salmo 97:11. Salmo 97:11. Y dice así: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces, el segundo secreto para vivir en la luz es vivir una vida justa. ¿Por qué luz está sembrada? Para el justo. Vivir una vida justa significa vivir una vida agradando a Dios en todo. Que sea uno justo en su trabajo, que sea justo al vender, que sea justo al comprar, que sea justo al hablar, que sea justo al juzgar, inclusive, ¿verdad? Juzgar un caso, que seamos justos. Porque la vida de justicia es la que Dios pone en nuestras vidas. Siempre menciono el Salmo 23, y una de las partes del Salmo 23 dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Entonces, viviendo una vida justa, usted puede estar seguro que va a tener luz en su vida. El tercer secreto para vivir en luz está en el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 es uno de los versículos conocidos por todos. Aún los niños se lo aprenden a dar en la escuelita. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el tercer secreto para poder andar en luz es andar en la palabra, leer la palabra, permanecer llenándonos de la palabra de Dios todo el tiempo, porque dice que es lámpara a mi camino. Tenemos la experiencia de ir a la sierra, y en la sierra en las noches no hay luz en las calles. Solamente cuando hay luna llena se ve más o menos, ¿verdad? Pero cuando no, se pone oscurísimo. Casi puede palpar uno en la oscuridad, ¿verdad? Pero por eso casi la mayoría de la gente en la sierra carga su lamparita, ¿verdad? Carga su lamparita. Porque cuando nosotros no cargamos nuestra lamparita, podemos tropezar en cualquier cosa. Cuando una persona no se guía por la palabra de Dios, puede tropezar en muchas cosas. Puede tropezar en el pecado, puede tropezar en decepciones, puede tropezar en angustias, puede tropezar en muchas cosas, porque no tiene la lámpara que es la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros como cristianos no tropecemos, Dios nos provee la luz suficiente a través de su palabra en nuestro caminar diario. Amén. Amén. La quinta cosa, ¿verdad? La quinta cosa o secreto para permanecer en luz está en 1 de Juan capítulo 1, versos 5 y 6. Primero de Juan capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios, 1 de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, este secreto para permanecer en la luz es permanecer en Cristo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso en estos días de brujería, ¿verdad? Estos días de cultos satánicos, predicábamos y le decíamos a la gente: un cristiano nada tiene que ver con brujas, nada tiene que ver con murciélagos, nada tiene que ver con arañas o vampiros, porque eso son obras de las tinieblas. Dice que si alguien dice que anda en luz y practica estas obras de las tinieblas, no anda en luz realmente. Todo lo que es satánico es de tinieblas. Todo lo que no le agrada a Dios es tinieblas. Entonces nosotros tenemos que desechar todas las obras de las tinieblas y seguir la luz. Creo que me salté un punto que está en el Salmo 112, 4. Vamos a ver también este punto. Salmo 112, 4. Dice la palabra de Dios en el Salmo 112, 4: resplandeció en las tinieblas luz, ¿a quién? A los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Entonces la rectitud nos habla de comportamiento correcto en todas partes y en todo momento. Para permanecer en luz, entonces necesito ser recto delante de Dios. La rectitud le agrada al Señor. Y dice aquí que en esta porción resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y por último, otro secreto para permanecer en luz está en 1 de Juan capítulo 2, verso 10. 1 de Juan capítulo 2, verso 10. Y dice así la palabra de Dios: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Entonces, hermanos, para permanecer en luz necesito permanecer amando a mi hermano, porque el que no ama a su hermano anda en tinieblas. De lo contrario, dice ahí mismo en 1 de Juan, pero en el versículo 9, voy a pedir que alguien lo lea. 1 de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No tenemos ninguna excusa para odiar a alguien, para aborrecer a alguien, si nosotros tenemos la luz. Pero si lo aborrecimos, tal vez dejemos lugar que entraran las obras de las tinieblas a nuestra vida, porque el odio no proviene de Dios. Dios es amor. Dios ha puesto amor en nosotros a través del Espíritu Santo, lo ha derramado. Entonces, si nos ofenden, dice el Padre nuestro al final, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces tenemos que vivir una vida de perdón, porque aquí no lo han agraviado alguna vez, aquí no le han echado mentiras, aquí no lo han defraudado, aquí no han insultado de una u otra manera o menospreciado. Y bueno, a veces eso queda ahí en nuestro corazón, pero cuando la luz viene a nosotros, esa obra de las tinieblas se tiene que ir. ¿Amén? Amén. Y vivir una vida de amor hacia el prójimo. También ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 11, dice así, 1 de Juan 2, 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos saben que el odio cega los ojos? Hay gente que hace cosas terribles y se da cuenta del potencial de maldad que tenemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo pude llegar a odiar a alguien así tan fuerte? Dice, ¿verdad? Pero es porque es una obra de las tinieblas, dice aquí la palabra. Y somos cegados por el rencor, somos cegados por la ira. Pero dice la palabra de Dios aquí, en esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Que no sabe a dónde va. La persona que odia a alguien no está en luz y no sabe a dónde va, porque el camino del odio siempre tiene un final de muerte, ¿verdad? Un final fatídico. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, hermanos, de que vivamos una vida amando a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Y haced bien a los que os persiguen. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Entonces voy a recapitular para que tengamos una idea más concreta de cómo mantener nuestra luz encendida. Lo primero, siguiendo a Jesús. Lo segundo, viviendo una vida justa. Lo tercero, siendo rectos, correctos delante de Dios. Cuarto, llenándonos de la palabra de Dios. Quinto, permaneciendo en Cristo. Y sexto, amando a nuestros hermanos. Ahora, punto número 3. ¿Cómo haremos brillar nuestra luz? Ya vimos cómo mantener la luz. Ahora, ¿cómo usar la luz? ¿Sí? Esa luz que está en mí. 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La única manera de demostrar que andamos en luz es cuando tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque en la comunión es donde podemos demostrar con hechos que la luz de Dios está en nosotros. Yo he tenido esta experiencia como pastor durante todos estos años ya, casi 35 años pastoreando iglesias, ¿verdad? Que en los tiempos de comunión son donde sale la personalidad de los hermanos, ¿verdad? Hermanos, vamos a organizar una comida y uno opina que comamos esto, otro opina que comamos lo otro, y los que no tienen madurez se enojan porque no aceptan lo que ellos propusieron, ¿verdad? Y luego les decimos, a ustedes no les va a tocar ahí picar la cebolla.
Y uno lo pica cuadradito y otro lo pica en rodajas y se están peleando, están los dos llorando. Ah, no, pero es por la cebolla, ¿verdad? Perdón. Dicho de paso, ¿saben por qué la gente llora cuando parte la cebolla? ¿Lo saben? ¿No han oído? Dicen que la gente llora cuando parte la cebolla porque la cebolla no tiene corazón. Y los hace llorar. No era solamente un chascarrillo. Entonces, cuando hay comunión, cuando hay tiempos de convivencia, se nota quién realmente tiene el amor de Dios en su corazón. Aún a la hora de servir, ¿verdad? Ah, es que a mí no me sirvieron y se enojan, ¿verdad? No, es que yo quiero sentarme en esta mesa y me quieren sentar en la otra. Falta de madurez, ¿verdad? Falta de luz en nuestras vidas. Y bueno, es una experiencia real. Pero dice la palabra de Dios que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Esa comunión que no la desbaratan ni las diferencias que podamos tener. Porque en una comunidad siempre tendremos diferente personalidad cada quien, ¿verdad? Diferente carácter. Yo ya estoy aprendiendo a conocerlos a todos, ¿verdad? Sé quién se puede molestar por una palabra que le diga y sé quién aguanta vara, dicen por ahí, ¿verdad? Sé quién es amoroso y sé quién es impulsivo, ¿verdad? Eso se aprende en la comunión. Tenemos comunión unos con otros. Entonces, para que nuestra luz brille, necesitamos aprender a convivir y demostrarle a nuestros hermanos que esa luz está en nosotros. La segunda cosa para que nuestra luz brille es que debemos tomar las armas de luz y vestirnos. Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 13, verso 12. Dice la palabra de Dios, la noche, 13:12, Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Las armas de la luz. Las armas de la luz no son otra cosa más que las cosas, los valores que Dios ha puesto en nosotros, como amor. Es un arma de luz, ¿verdad? Porque el amor todo lo puede, todo lo vence, ¿sí? Todo lo soporta. Vistamos las armas de luz. Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 8, 1 Tesalonicenses 5, 8 dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe. Entonces, ¿cuál es otra arma o parte de la armadura que debemos tomar como hijos de luz? La fe. Y dice que esa fe va en la coraza. ¿Saben cuál es la coraza? En la armadura de los soldados romanos, la coraza es la que cubría el corazón. Esta parte, como un escudo aquí, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios que nos vistamos con la coraza de la fe, que la fe esté en nuestro corazón, arraigada y cimentada, ¿verdad? De fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era otra parte de la armadura de los romanos, y era el casco que se ponían los romanos para que no les pegara en la cabeza ninguna arma, ¿verdad? Ninguna flecha, ¿verdad? Se cubrían la cabeza. ¿Y sabe qué? Cubrirse la cabeza, espiritualmente hablando, con las armas espirituales, es cubrir nuestros sentidos, porque aquí en la cabeza está todo el cuarto de mando, ¿verdad? ¿Sí? Alguien que no está bien de su mente, está demente, entonces todo su cuerpo no funciona correctamente, ¿sí? Y el yelmo era ese casco, y dice que el casco representa la salvación. Si nosotros tenemos palabras de gente salva, miradas de ojos de gente salva, oídos de ojos de gente salva, entonces nosotros podemos usar esas armas para que el enemigo no nos ataque. ¿Cómo saben que los sentidos de nosotros son las ventanas del alma? Cuando nosotros nos hacen algo y nosotros no lo vemos, no lo sentimos, dicen ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Me acuerdo que cuando estaba
chico, no hace mucho, hace poco, entre niños nos contábamos adivinanzas, decíamos, a ver, ¿tú qué harías si te enterraran un corazón en el cuchillo? Un cuchillo. Al revés. Que te enterraran un cuchillo en el corazón. Y decía el niño, pues yo cerraba los ojos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y luego decían, si anduvieras en medio del mar y te estuvieras ahogando, ¿qué harías? Después yo me ponía a llorar, que llorando se desahoga uno. Cosas simples, ¿verdad? Pero bueno, espiritualmente tenemos ese yelmo, que es ese casco, como una arma de luz. Vistámonos las armas de luz, fe, amor y esperanza. Son las tres cosas. Acuérdense de 1 Corintios 13, ¿verdad? 13:13. 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esas son las armas de luz de las cuales nos tenemos que vestir. La tercera cosa que tenemos que hacer para que nuestra luz brille es hacer buenas obras. Mateo 5:14, que ya leímos al principio, pero leemos una vez más, por favor. Mateo 5:14. Mateo 5:14, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, es decir, usar la luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces las buenas obras no son para salvación, porque la salvación es por gracia, pero las buenas obras deben ser el fruto de la salvación en nosotros. Si le damos pan al hambriento, si visitamos a un enfermo, si vamos a la cárcel a visitar a un encarcelado, haremos que nuestra luz brille delante de los hombres, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Un cristiano que quiere mostrar su luz debe de ocuparse en buenas obras, ¿sí? Porque todos nosotros conocemos a alguien que necesita ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Algún indigente, algún adicto a alguna droga o algo, algún vecino que esté enfermo, ¿sí? Vemos a algún niño de la calle, ¿verdad? Hay muchos niños de la calle. Vemos a personas en condición de calle y de pobreza, que nosotros podemos ayudarles. Pero no solamente con las cuestiones materiales, hermanos. También hay mucha gente que en la calle refleja tristeza, ¿verdad? Y podemos acercarnos y decir, ¿te puedo ayudar en algo? Y nada más con oír a las personas, ¿verdad? Les podemos ayudar, porque ellos sacan todo lo que hay en su corazón, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer buenas obras, hermanos, ¿sí? Las buenas obras van a glorificar a nuestro Padre, pero también las buenas obras están siendo escritas en un libro, ¿verdad? Que el Señor las va a tomar en cuenta para el día que estemos delante del tribunal de Cristo. Entonces, tres cosas llevamos: teniendo comunión unos con otros, vistiéndonos las armas de luz y haciendo buenas obras. La cuarta cosa para que nuestra luz brille es sirviendo a Dios. Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice así la palabra de Dios, Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y dice otra porción de Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz es Jesús, que también se le conoce como el siervo de Jehová, ¿verdad? El siervo de Jehová en el libro de Isaías. Entonces, si nosotros queremos ser luz, tenemos que servir. Porque la gente que no conoce a Cristo, quizás nosotros somos la única luz que van a ver, ¿sí? Van a ver la luz de Jesús en nosotros y se van a acercar a Él, ¿verdad? Van a aceptarlo.
Según esta porción, hay tres maneras de servir a Dios. Primeramente dice, levantando. Dice, para que restaures, levantando. A ver, vamos a leerlos del principio. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar. Primero levantando, ¿va? Segundo, para que restaures el remanente de Israel, restaurando. Y tercero, salvando. Cuando servimos en alguna área de la iglesia, del servicio a Dios, tenemos la oportunidad de brillar, porque siempre habrá personas que vengan apachurradas y las vamos a levantar, pero también gente que venga destruida y hay que restaurarla, pero sobre todo predicando la salvación, predicándole a la gente de la salvación. Es una manera de servir a Dios, ¿verdad? Salvando. Estas áreas nos pueden ayudar para servir a Dios y servirlo de todo nuestro corazón. Vamos a ir concluyendo, por favor. Vamos a ver Juan capítulo 12, verso 35, por favor. Juan 12, 35. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Como hijos de luz, hermanos, necesitamos desechar algunas cosas de nuestra vida que son de las tinieblas y que no le agradan a Dios. ¿Y sabe qué? Que tinieblas están cubriendo el mundo entero. Nunca se había visto tanta enfermedad, tanta tristeza. Hoy se nota la tristeza en las calles, ¿verdad? Hoy podemos ver que nunca se había visto tanto pleito político en las naciones, ¿verdad? Nunca. Tanto terremoto, tanta hambre, tanta violencia. La violencia ya, hermanos, es desalmada, ¿verdad? Porque ya no solamente golpean a las personas, sino las descuartizan. Y hay violencia en montón. No, nunca se ha visto esto. Es que las tinieblas están cubriendo el mundo, pero mientras tengamos a Jesús, tenemos la luz. Y entonces tenemos que practicar las obras de luz. Vamos a ver Romanos capítulo 13, versos 12 y 13. Romanos capítulo 13, versos 12 y 13. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Está refiriéndose a las tinieblas que están cubriendo el mundo. Dice que cuando más oscuro esté, es que ya va a amanecer, ¿verdad? Es que ya va a amanecer. Entonces dice ahí la palabra de Dios que la noche está avanzada. La madrugada es más oscura, ¿verdad? Sí. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente. ¿Y de qué habla? Dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Yo quiero recapitular las cosas que tenemos que desechar. Primeramente dice ahí la palabra de Dios que debemos de desechar las obras de las tinieblas, vistamos las armas de luz y andemos como día, primeramente honestamente. Es decir, ¿qué debemos desechar para andar honestamente? Toda deshonestidad, que puede ser robo, mentira, no sé, muchas cosas, ¿verdad?, que son deshonestas. Debemos desecharlas porque es obra de las tinieblas. No hay glotonerías. Cuando habla de glotonerías, habla de excesos, no solamente de comida. Cuando la Biblia menciona glotonerías, habla de excesos en todas las cosas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le gusta los excesos, ¿sí? Y como que no llena, ¿verdad? No sé si ustedes han visto alguna pachanga por ahí. Son 3, 4 de la mañana y la gente no llena. Sigue. Eso se llama glotonerías. También esa es una obra de las tinieblas. También borracheras. Hoy la gente se justifica: pues es que Jesús
inventó el vino, ¿no? Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando del vino, que el que hierra en el vino no es sabio. Si hay un versículo que recomendó que se tomaran el vino para las enfermedades estomacales, hay 20 que dicen que causaron muchos estragos, como la maldición de un hijo. Noé, al emborracharse, maldijo a su hijo, ¿verdad? Sí. Isaías habla de que los que se detuvieron mucho en el vino son pervertidos porque, como dice aquí, tienen lujurias y lascivias, ¿sí? ¿Cuántos saben que en estado de ebriedad hay padres que han violado a sus propias hijas? En estado de ebriedad, ¿sí? Todas esas consecuencias, ¿verdad?, del vino. Dice Proverbios que el que toma vino es como el que se sube en un mastelero de un barco, en el palo central de un barco, y está hasta arriba y dice que nada más ve que todo se le mueve. Le pegan y no siente. Cuando al siguiente día ya se le pasa la borrachera, quiere otra vez tomar. Los ojos amoratados. Un montón de cosas que la Biblia nos habla que son malas, ¿verdad?, en vez de justificar la tomadera. Vale más abstenernos, ¿no? No en lujurias y lascivias. Eso habla del carácter del ser humano, que hoy en día encontramos, ¿verdad?, que hay más abuso sexual que en ningún otro tiempo, ¿verdad? Es alarmante, ¿verdad? Y más el abuso infantil. Y eso es por la lascivia y por la lujuria de las personas, que son obras de las tinieblas. Pero también dice, no en contiendas y envidias. ¿Les gusta pelear, hermanos? Tienen que desecharlo, porque es una obra de las tinieblas, las contiendas. Y las envidias, tampoco tenemos por qué envidiar a nadie. Dios a su tiempo nos da todas las cosas, ¿amén? Entonces, ¿para qué vivir en envidia? Las envidias hasta dividen familias, ¿verdad? Las envidias traen un montón de problemas. Nosotros tenemos que quitar la envidia. Entonces tenemos que orar pidiéndole a Dios que nos quite estas cosas, que podamos nosotros tomar la iniciativa de descartar estas cosas de nuestra vida. La gente que no conoce a Dios necesita oír el Evangelio para que le resplandezca la luz del Evangelio. El versículo que les mencionaba al principio está aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice así: en los cuales el Dios, note que la palabra Dios ahí es con D minúscula. El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, oremos para que, hermanos, andemos en el camino de la luz. ¿Amén? Y si las obras de las tinieblas nos quieren atacar, invadir, porque quiero decirles que hay una lucha. Si fuimos rescatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo, del reino de la luz, entonces el reino de las tinieblas no se queda tranquilo. Ataca para sacarnos, para traernos otra vez. Es la lucha que dice la Biblia de la carne contra el espíritu, ¿verdad?, que tiene una lucha continua. La carne tira hacia las cosas de este mundo, el espíritu tira hacia las cosas de Dios. Vamos a llevarnos un verso que yo quiero que ustedes se lo aprendan en casita, si es posible. Efesios capítulo 5, 8. Efesios capítulo 5, verso 8, que dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si no lo tienen, vamos a verlo aquí al frente todos, por favor. Todos unidos lo leemos 2 veces. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5, 8. ¿Ahora ustedes? Porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Efesios 5:8. ¿Qué dijimos que simbolizaba la palabra andar? Estilo de vida. Andad como hijos de luz. Que la gente vea esa luz de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces renuncie a las obras de las tinieblas. Renuncie a las cuestiones que no son de Dios. ¿Sí? Para poder realmente ser hijos de luz. Vamos a hablar. Padre, gracias porque podemos ser retados